servicio en oración. Padre, a ti toda la gloria, a ti toda la honra, toda la alabanza. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias por Jesús, por el Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú nunca nos fallas, porque tú nunca nos dejas. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque nuevas son, Padre de la gloria, tus misericordias. Bendito Dios, en esta hora queremos presentar delante tu presencia el presidente de los Estados Unidos, pidiendo, bendito Dios, que seas tú guiándolo, que sea tu palabra sobre él, Señor, que seas tú trayendo personas idóneas, las personas indicadas a su alrededor, Dios Todopoderoso. Oramos, Padre de la gloria, de una manera especial por todos los médicos, enfermeros, todas esas personas, Padre de la gloria, que están atendiendo, bendito Dios, en el departamento médico. Te pedimos que seas tú cubriéndolos con tu sangre preciosa, que seas tú guardándolos de todo mal y peligro a ellos y a sus familias. Oramos por los policías que están tratando de guardar el orden en las calles. Bendecimos la institución de la policía, Señor, que seas tú trayendo, Padre, orden a la institución, que seas tú trayendo tu justicia a la institución. Padre de la gloria, te alabamos, te glorificamos. Oramos por todos nuestros hermanos cristianos alrededor del mundo, Padre. Todos nuestros hermanos desde este lugar, Señor, oramos para que seas tú bendiciéndolos, fortaleciéndolos y ayudándolos en todas y cada una de las situaciones que ellos se encuentren, Padre. A ti te damos toda la gloria, todo el honor y toda la honra, y todos los que estamos de acuerdo con esta oración en el nombre de Jesús decimos amén. Amén. Gloria a Dios. El mensaje que vamos a estudiar en esta tarde lleva por título Cuando llega Jesús. Cuando llega Jesús. Y esto es una enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón con el fin de que seamos fortalecidos espiritualmente. Cuando veamos en el momento qué pasa cuando llega Jesús a una relación, a una familia, a una casa, cuando llega Jesús a la vida de una persona. Y es que cuando llega Jesús nada puede seguir igual. Siempre su presencia transforma el ambiente. La presencia de Jesús trae arrepentimiento, esperanza, sanidad. Cuando Jesús llega, llega el gozo, llega la paz, la provisión, la bendición, la abundancia. Y este maravilloso regalo llamado Jesús ha sido dado, ha sido entregado para toda la humanidad. Amén. Porque el Señor Jesucristo vino a salvar y no a condenar el mundo. Pero el maestro es un caballero. Y en el libro de Apocalipsis dice que el Señor toca la puerta y llama. Y el que oye su voz y abre la puerta, el Señor va a entrar y va a cenar con él. Amén. Lo triste es que muchas personas tienen su corazón cerrado y aún no quieren abrirle el corazón para que Jesús entre. Amén. El Señor habla a su pueblo por medio del profeta Isaías. Y vamos a ver lo que dice por medio del profeta Isaías en Isaías capítulo 9, versículo 6. Quiero que leamos todos en el nombre de Jesús. 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Dios aquí está hablando del Mesías. El Señor trae esta profecía al pueblo hablando del Mesías, el Hijo de Dios. Y lo sorprendente es que cuando llega esta profecía pasan alrededor, para no caer en imprecisiones, aproximadamente 700 años para que se cumpla la profecía. Amén. Aquí vemos la soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía de Dios? Que Él hace cuando quiere, Él hace como quiere, Él hace donde quiere y con quien quiere. Amén. Amén. Porque Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores, Él es el principio y fin, el alfa y la omega, y Él está por encima de todo, Él es excelso sobre todo. Amén. Lo que a nosotros
nosotros nos corresponde es creer a su palabra. Amén. Iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Cuando los israelitas recibieron esta palabra, ellos estaban pensando en un hombre de espada que viniera y los defendiera de los enemigos. Ellos estaban pensando en un hombre que estuviera en el palacio con vestidura fina, un hombre de gobierno, un hombre que se fuera distinguido. Por eso cuando llegó Jesús, que es el título de este mensaje, no lo recibieron. Pero los pensamientos de Dios son mayores a los nuestros, dice su palabra. Cuando nosotros estamos pensando en las cosas de este mundo, en lo natural, en lo físico, en las cosas pasajeras de este mundo, el Señor estaba pensando en lo espiritual. El Señor estaba pensando en salvar el alma de muchos. El Señor estaba pensando en lo verdaderamente importante que es dónde vamos a pasar la eternidad. Amén. Amén. Uno de los episodios donde podemos ver un arrepentimiento genuino lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a leer al ritmo de la hermanita Laura, por favor. 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, 3. procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. 4. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Quiero que no se me distraiga, preste atención. Este hombre quería ver a Jesús y se subió a un árbol. Versículo 5. Cuando llegó Jesús a ¿Quién aquel llegó? lugar, Jesús. Cuando llegó Jesús, contigo hermanita. mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo lo recibió Zaqueo? Gozoso. 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 9. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Leamos todos el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como podemos ver en las Escrituras, cuando Jesús llegó a la vida y a la casa de Zaqueo, hubo transformación. Diga conmigo, transformación. Ahora la visión de Zaqueo no estaba en las riquezas, sino que la visión de Zaqueo estaba en la salvación. Ese encuentro con Jesús produjo arrepentimiento en su vida, tanto que él llegó a devolver con intereses todo lo que él había robado. Amén. Y eso es lo que causa Jesús cuando llega a nuestras vidas. Un arrepentimiento sincero primero con Dios por todos los pecados, por todas las maldades que nosotros hemos cometido. Amén. Amén. Y también el desorden que llevábamos en nuestras vidas. Pero también nos invita a disculparnos con las personas que hemos lastimado cuando no teníamos a Jesús en nuestras vidas. Amén. Mayormente a las personas más cercanas, que casi son las que reciben la peor parte. Amén. Amén. Así que si nosotros nos hemos portado mal con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos y aún no le hemos pedido perdón, este es el momento de demostrarle que Jesús ha llegado a nuestra vida. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Algo más que me gustaría agregar en este punto es que cuando llega Jesús es hora de perdonar. No podemos seguir viviendo con ese rencor, con ese odio en nuestras vidas contra esas personas que nos lastimaron. El tener ese sentimiento allá arraigado en nuestros corazones produce amargura, produce enfermedad. Porque estos cuerpos, cuando Dios los creó, esos cuerpos no están diseñados para cargar con esto. Cuando el Señor los creó, empezando por Adán y por Eva, no habían problemas, no había que trabajar, no había preocupaciones, ni siquiera había ropa. No teníamos ese lío de qué me voy a poner.
Amén. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, las cosas cambiaron. Pero con la llegada de Jesús estamos en la capacidad de perdonar. Ahora la persona más beneficiada a la hora de perdonar es usted mismo. Porque la persona que usted no ha logrado perdonar, ellos están viviendo su vida común y silvestre. Amén. La única persona que está cargándose y amargándose es usted misma, y no solo usted le está haciendo daño a su familia, que tienen que soportar que usted esté amargado o amargada. Amén. Vamos a ver qué dice Jesús, que nos enseña las palabras de Jesús con respecto al perdón. Mateo capítulo 6, versículo 14, vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mucha gente le gustaría arrancar este versículo de la Biblia, pero ahí está el Señor Jesucristo clarito, y no pienso aportar nada a las palabras de Jesús, sino algo que Él mismo me enseña. El que tenga oídos para oír, oiga. En otra ocasión, el Señor Jesucristo llega donde había unas personas endemoniadas con espíritu del diablo. Y miremos qué es lo que pasa cuando llega a la presencia del Señor Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 28, y vamos a leer todos en el nombre de Jesús. Cuando llegó a la otra orilla, están hablando de Jesús. Entonces, cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 30. Estaba haciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 31. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y versículo 32, Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar como un despeñadero, y perecieron en las aguas. Gloria a Dios. Cuando Jesús llega a un lugar, los demonios son atormentados porque no pueden soportar la presencia de Jesús. Y no solo son atormentados, sino que también están bajo su autoridad. Como pudimos ver en las Escrituras, los demonios le piden permiso: Señor, si nos vas a sacar, déjanos ir para allá. Ahora, esa autoridad que tiene Jesús en esta escritura nos ha sido entregada, nos la ha sido dada. ¿Creemos esto? Amén. Tenemos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lean todos, por favor. He aquí os doy y os da serpientes y escorpiones, y sobre qué los demonios están bajo nuestra autoridad. Amén. Los demonios están bajo nuestra autoridad. Amén. Recuerdo que una vez un hermano compartió que cuando él iba a un restaurante y él veía símbolos de santería o de brujería y esas cosas, que él se paraba y se iba de ese lugar. Yo pienso que eso no debería de ser así. Cuando usted vaya a un lugar de eso y usted vea esas cosas, cómase todo lo que le sirva. Porque si alguien se tiene que ir de ese lugar, es el enemigo y no el Hijo de Dios, es usted. Denle un aplauso a Jesús. Ahora, cuando le traigan los alimentos, ore por la comida, bendiga los alimentos. Hay gente que le da pena orar en los restaurantes. No, ore en los restaurantes, bendiga los alimentos. Amén. Y también, antes de irse, dejen una buena propina. Amén. No vayan a decir que los cristianos somos tacaños. Amén.
Cuando Jesús llega, resucita a los muertos. Es más, nosotros fuimos resucitados. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y el Señor nos pasó de la muerte a la vida. Y el Señor también lo hizo con Lázaro. El Señor, cuando llegó, Lázaro tenía 4 días de muerto. Dice la palabra de Dios que ya el cuerpo hedía. Pero el Señor dijo: quiten esa piedra, y gritó y hizo a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel que llevaba 4 días de muerto salió de la cueva. ¿Sabe por qué? Porque si puedes creer, verás la gloria de Dios. Cuando Jesús llega, tiene el poder. Cuando Jesús llega, que es el mensaje del título, tiene el poder de resucitar relaciones. Amén. Tiene el poder de resucitar sueños. Amén. Tiene el poder de resucitar negocios. Amén. En una ocasión el maestro lo llama para que ore por la hija de un principal. Él le dice: la niña está enferma, por favor ven a mi casa y ore. El maestro dice: ok, yo voy. Cuando van de camino y ya casi están llegando, llega la noticia: la niña murió. Miremos qué es lo que pasa en esta historia. Mateo capítulo 9, versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, ¿quién llegó a la casa del principal? Jesús. Viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, ya estaban tocando flautas, ya la niña había muerto, ya la niña estaba muerta. Versículo 24. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ahora, este versículo yo lo he leído en diferentes oportunidades. Este versículo he escuchado diferentes prédicas y mensajes que usan esta escritura, pero nunca había visto esta perla. ¿Qué es lo que dice Jesús? La niña no está muerta, sino que duerme. Y lo que estamos viendo es que el Maestro, el Hijo de Dios, está poniendo en práctica lo que nos enseña en las Escrituras. Él está llamando las cosas que no son como si fueran. La niña no está muerta, la niña duerme. Yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Yo no estoy quebrado, yo estoy próspero. Mi hijo es un delincuente, mi hijo es un siervo en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, yo no sé usted, pero yo me gozo con la palabra. Lo más seguro es que la gente que no es de la familia de la fe se vaya a burlar de usted cuando lo escuche hablar, llamando las cosas que no son como si fueran. Le pasó al maestro, ahí lo vimos. Cuando él dijo que ella dormía y que no estaba muerta, se burlaron de él. Versículo 25. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Mira lo que hizo el maestro. Esa gente, esos burladores, los echó fuera. Y muchas veces a nosotros nos va a tocar que echar burladores fuera de nuestra vida. Amén. También es importante animarlo a que no deje de congregarse. Tenemos que seguir reuniéndonos con personas que crean en Jesús, así como creemos nosotros. Amén. Amén. Cuando llega Jesús hay sanidad. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 14. Leamos todos, por favor. Vino Jesús a casa de Pedro. ¿Quién vino a la casa de Pedro? Jesús. Perdone que sea tan reiterativo, pero el mensaje es cuando llega Jesús. Entonces Jesús llegó a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, él solo tocó la mano de la suegra y ella sanó. Porque un toque de Jesús es suficiente para que haya una manifestación de sanidad. Amén. Ver a Jesús sanando en la Biblia no es algo novedoso. La Biblia relata cantidad de milagros, de prodigios que el Maestro hizo. Amén. Amén. Es más, el apóstol Pablo dice que no hay más porque no alcanzarían los libros. Amén. Pero cuando estaba preparando este mensaje,
este fue el texto y yo estaba buscando algo para hablar de la sanidad. Este fue el texto que Dios puso en mi corazón porque yo quiero que veamos la actitud de la suegra de Pedro. Dice, y ella se levantó y le servía. Gloria a Dios. Y es aquí donde yo quería llegar, porque mucha gente recibe un milagro de parte de Jesús y no le sirve a Dios, sino que le da la espalda. Mucha gente recibe algo de parte de Dios y en vez de acercarse y servirle al Señor, se apartan del Señor. Y es que el Señor no te sanó para dejarte ahí. El Señor no te sacó del alcoholismo, de la brujería, de la prostitución, del adulterio, de la mentira, la avaricia, la gula. Dios no te sacó de esas cosas para dejarte ahí. Dios te sacó de las tinieblas para ponerte en su luz y que usted viva para Él y que usted le sirva a Él y que usted le reconozca a Él en todos sus caminos. Que usted sea un instrumento de Dios aquí en la tierra, que usted lleve y anuncie las buenas nuevas del Evangelio. Porque déjeme decirle que el llamado para hablar de Cristo es para todos. Esto no es un llamado solo para los pastores o para los ministros, para los misioneros, no. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ese es el llamado y ese es el propósito que tenemos todos. Es más, Dios lo tiene a usted en ese trabajo con ese propósito. Dios lo tiene a usted en ese vecindario con ese propósito. Dios lo tiene a usted en esa universidad, en esa escuela con ese propósito. Es más, Dios nos tiene en este país con ese propósito. Ahí un hermano me estaba diciendo, no hermano, usted se equivoca, Dios me trajo aquí para que yo conociera a Mickey Mouse. No, Dios te trajo para que comparta las nuevas buenas del Evangelio. Además, yo conozco gente que Dios lo trajo a este país para que se rindieran a los pies de Cristo, porque en sus países no querían saber nada de Dios. Ahora vamos a ir al último punto en esta tarde. Cuando Jesús llega, hay prosperidad. Hermano, ¿por qué dejo la prosperidad para lo último? Porque este es el orden de Dios. Lucas capítulo 5, versículo 1, va a leer mi hermanita Laura en el nombre de Jesús. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. Cuando Jesús llegó a la barca de Pedro, que ahí todavía no se llamaba Pedro, sino Simón, cuando Jesús llegó a la barca, porque llegó Jesús a la barca de Pedro, ¿qué fue lo primero que hizo? Enseñar. Primero alimentó espiritualmente, porque ese es el orden de Dios. Primero lo espiritual, después la bendición. Primero lo espiritual, después la bendición. Y bendición económica. ¿Qué representa para un pescador una pesca de esta magnitud? Dinero. Y mucho dinero, porque eran tantos los peces que se rompían las redes. Era tanta la bendición de Dios que tuvieron que llamar a otra barca, y eran 2 barcas llenas y se estaban hundiendo. Amén. Así cuando Dios bendice, bendice en grande. Yo no sé si usted lo cree. Yo quiero que analicemos la actitud de Pedro. Pedro era un pescador profesional. No quiero que se me confunda. Él aparece como Simón,
nombre a Pedro. Entonces, él era un pescador profesional. Él vivía de la pesca. Y el maestro le dice, tira la red. Y él le dice, toda la noche yo he estado pescando y no he pescado ni un resfriado. Pero en tu nombre voy a echar la red. Mira la actitud de Pedro. He pescado toda la noche, yo sé de pescar. Y he pescado toda la noche y no hay nada. Pero en tu nombre echaré la red. Diga conmigo, obediencia. Eso fue lo que hizo Pedro, obedeció. Pero de igual manera, cuando usted le obedece a Dios, cuando usted pone a Dios primero en su vida, cuando usted busca primero el reino de Dios y su justicia, prepárese porque la bendición se va a manifestar de una manera grande. Llegó Jesús. Este es el mensaje que Dios tenía hoy para su pueblo. Cuando llega Jesús y en la presencia de Jesús hay plenitud de gozo. Como podemos ver por medio de las escrituras, cuando llega el Rey Jesús hay arrepentimiento, perdón, resurrección, sanidad, libertad, paz, prosperidad. Cuando llega Jesús lo tenemos todo. Amén. Y si usted aún no ha recibido a Jesús en su vida y usted necesita al Señor Jesucristo, hoy es el día, hoy es el momento en que usted abra su corazón y permita que Jesús llegue a su vida. Repita para todos nuestros amigos que están conectados por las diferentes plataformas, repite después de mí: Dios, yo me arrepiento por mis pecados. Yo reconozco a Jesús como mi Rey y mi Salvador. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Hoy yo creo y declaro que soy salvado y que el Señor Jesús llegó a mi vida. Me lo felicito y me alegro con usted. Que el Señor me lo bendiga. Le aconsejamos desde aquí que siga recibiendo alimento espiritual. Si le queda cerca la iglesia de Hudson Church aquí en Gutenberg, lo invitamos para que venga, lo vamos a hacer sentir muy bien. Y si le queda difícil, pídale al Espíritu Santo que le muestre una iglesia donde se pueda congregar y donde enseñen la Biblia, donde sean guiados por el Espíritu Santo y usted pueda seguir creyendo en la fe y viendo la manifestación de Jesús en su vida. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Amén.